convencer a las almas. No somos parte de un grupo religioso. No somos parte de un medio de enriquecimiento rápido. No somos una iglesia de la prosperidad. Somos una iglesia con autoridad dada por Dios. Si damos para que el misionero tenga denuedo, al escuchar la palabra del misionero, la gente va a convertirse. Porque habla con autoridad, la autoridad de Dios. Para que hable su palabra, hermano, tenemos que orar para que el misionero se centre en predicar el evangelio. ¿Cuántos? Bueno, no voy a decir cuántos, no sé un porcentaje, sería exagerado lo que te puedo decir. Pero hermano, ¿cuánta iglesia bautista en México y algunos de los misioneros que han salido, no sé de alguno que haya salido fuera de México, pero aquí en México, se han vuelto calvinistas? Ahora ya no es necesario salir a predicar el evangelio. Tenemos ya los elegidos van a ser elegidos y hermano, ¿cuántos se han vuelto calvinistas? A propósito de esto, si alguien me preguntara cuál es mi posición hacia el calvinismo es una doctrina para flojos y holgazanes. Ellos intentando ser muy eruditos se hicieron tan necios. Mi esposa no me deja decir la palabra estúpidos. Interesante, hermanos. Algunos misioneros llegan a 200, 300 personas y piensan que ya es suficiente y se dedican a cuidar a esa gente y después se olvidan de predicar la palabra de Dios. ¡Wow! Imitemos a hombres como Kevin Wynn, como Luis Ramos, como Tommy Ashcroft, hermano Ávila. Imitemos, hermanos, ¿no? Ellos no dejan de predicar a Jesucristo. Recientemente subieron una foto a Facebook del hermano Ashcroft de 70 años y sigue siendo consistente con su predicación. Hay alguien orando por ellos. Su tema ha sido y será predicar la palabra de Dios, predicar el mensaje de salvación. ¡Wow! Pero tienen ministerios grandes, pero tienen iglesias grandes, porque siguen ganando almas. Ese es el mensaje central del misionero. Sí debe de cuidar a la iglesia y debe pastorear la iglesia, pero también debe ser un ganador de almas. Wow, mano. Qué interesante, ¿verdad? ¿Qué dice la escritura allá en Filipenses 1:19? Filipenses 1:19. Efesios, Filipenses, por favor. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Hermano, tenemos que orar también para que Dios mantenga la libertad de los misioneros. Hermano, hay lugares donde hay oposición al Evangelio. Hay lugares donde hay pena de muerte para llevar el Evangelio. Hermanos, hay lugares donde la palabra de Dios no se puede predicar con libertad. Y esos misioneros, hermanos, deberían de estar cada día en nuestras oraciones. Cada día. Hermano, pienso en misioneros en China. Pienso en misioneros en Corea del Norte, hermano, intentando llevar la Biblia, por lo menos en MP3. Misioneros, hermano, que tenemos en Medio Oriente, no voy a decir países. Pero, hermano, es importante orar por ellos. Ellos están ahí bajo pena de prisión. Ellos están ahí bajo pena de ser deportados y ser limitados en sus ministerios. Tenemos que orar por ellos. También el apóstol Pablo nos insta a orar por esto en Colosenses 4:3. Colosenses capítulo 4, versículo 3. Asimismo, te ruego también a ti, en Filipenses, Colosenses 4, versículo 3. Colosenses 4:3. Orando también al mismo tiempo, por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pablo está diciendo que oren para que Dios abra puerta, hermano, a la palabra. Hermano, a veces lo que Dios tiene que abrir es el corazón de alguien, hermano. A puertas del Evangelio, hermano. Dice la Biblia y en Hechos, hermano, cuando llega Pablo a Filipos, dice que Dios le abrió el corazón a Lidia. Lidia fue la mujer rica que abrió su casa para iniciar una iglesia. Hermano, a veces Dios tiene que abrir el corazón de alguien. Dios está ahí bajo pena de prisión. Ellos están ahí bajo pena de ser deportados y ser limitados en sus ministerios. Tenemos que orar por ellos.
Leemos en la carta misionera y dice, hermanos, por favor, oren por el esposo, los hijos, la esposa de tal hermano, tal hermana, que se congregan, no han querido ser salvos. Hermano, llevamos esas peticiones de oración. Necesitamos orar para que esa gente sea salva. Necesitamos orar para que Dios les abra el corazón. Pensamos también, a veces Dios tiene que abrir las puertas de una ciudad o de un país. Pienso, hermano, en el apóstol Pablo dijo de Corinto, se me ha abierto puerta grande y eficaz. Hermano, el Dios quien abre y cierra las puertas. Hermano, pensemos en países como Siria, como Corea del Norte, Cuba. Hermano, podemos pensar aún ciudades cerradas al Evangelio. Allá, sobre las cajas, estoy olvidando Chamula, ¿verdad? San Juan Chamula. Tenemos que orar por ciudades que Dios abra al Evangelio. Pensemos allá en la Sierra Negra de Puebla, en Vicente Guerrero, un pueblo con oposición a la palabra de Dios, allá donde estaba el hermano Javier Barbosa, ahora está el hermano Esteban Morales. Tenemos que orar por esos lugares. Qué importante, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, ahora oren para que el Señor abra puertas. Hermano, Dios es quien abre las puertas, Dios es quien da el acceso al Evangelio, pero nosotros tenemos que orar. La llave, hermano, Dios la tiene, pero tenemos que rogarle a Dios que mueva esa llave para que la puerta se abra. El hermano Pablo también dice que debemos orar para que al predicar la palabra de Dios sucedan cosas. Y dice en 2 de los Tesalonicenses 3, del 1 al 3. Segunda a los Tesalonicenses 3, del 1 al 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres malos, de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Dice Pablo, hermanos, que necesitamos orar para que la palabra del Señor corra sin estorbos. Hermano, esto está dando una indicación, así como corre el agua en un río, así como el agua corre, hermano, en un manantial, ¿verdad? Hermano, el agua nada detiene el flujo del agua. El agua siempre está buscando por dónde ir. Aún tenemos ríos subterráneos debajo de aquí del suelo. Tenemos también, hermano, si llega el agua a un techo por la lluvia, el agua está filtrándose y vemos por qué tenemos que impermeabilizar nuestros techos, porque el agua siempre está buscando por dónde ir. Hermano, pero sí puede haber algo que tenga el flujo regular del agua. Podemos pensar, un río puede ser causando una presa, esa presa es un pedazo de tierra hundido y tiene compuertas para regular la entrada y la salida de agua. Hermano, tenemos que orar para que la palabra del Señor se mantenga corriendo. Vea usted la vida que hay al lado de un río. Vea usted la vida que hay al lado de una fuente de agua. Hermano, el diablo quiere limitar el avance de la obra de Dios y lo puede hacer deteniendo la palabra de Dios. Le di el ejemplo de las Biblias para Cuba, de las Biblias para Birmania, pero hermano, qué interesante es esto, ¿verdad? Que la palabra de Dios corra sin estorbos. A veces habrá gente, autoridades en el pueblo que se opondrán, autoridades religiosas. Pablo está diciendo que debemos orar a Dios para que Él quite todos estos estorbos, para que, hermano, pensamos en un pueblo sin agua, ¿cómo vive? Hermano, ese pueblo vive a expensas de lo que pudiera llegar. Piense usted mismo, si no tuviera agua potable el día de hoy, ¿qué haría para bañarse? ¿Cómo haría para comer? ¿Cómo haría para tomar agua? ¿Con qué cocinaría? Sería complicado, en verdad, hermano, llevar una vida. Así es, hermano, la vida de una persona que no tiene la bendita palabra de Dios. Así es su vida espiritual. Y Pablo dice que debemos orar para que la palabra del Señor corra y pueda llevar vida a esa gente que no tiene vida. Dice para que corra, ¿verdad?
no dice que ahí medio avance, no para que corra, para que tenga su efecto como debe de ser. Oh, hermano, también la palabra de Dios, pensamos en un río, cuando corre, hermano, limpia, ¿verdad? Se lleva la basura. Oh, hermano, ¿cuánta santidad puede tener la palabra de Dios a un pueblo? El cambio, hermano, para México no está en el gobierno, no está en el sistema de gobierno. El cambio para México está en la palabra de Dios y también para el mundo, hermanos. Pero tenemos que estar orando para que la palabra del Señor corra sin estorbos, también para que sea glorificada. ¿Cuándo, hermano, la palabra de Dios es glorificada? Cuando el agua corre, el vino tiene sus efectos. Piensa, hermano, un pueblo recibiendo la palabra de Dios. ¡Wow! La transformación. Piensa en una vida de un borracho, hermano, que la palabra de Dios tiene efecto en él, es salvo. Ese borracho, hermano, cambia la cantina por la iglesia y cambia la bebida por la Biblia. ¡Wow! Vemos una transformación entera. La familia se maravilla de lo que Dios está haciendo con él. Y hermano, al ver el poder de Dios, ellos mismos también anhelan ser salvos y vemos salvación. Y entonces vemos que la palabra del Señor se ha glorificado. Cuando ha tenido el lugar en el corazón de la gente. De nada nos sirve, hermanos, tener las Biblias ahí guardadas, cerradas, cajas de Biblias sin regalar. Hermano, la palabra de Dios tiene su efecto, o es glorificada cuando surge su efecto en el corazón de aquel que la lee. Oh, qué importante estar hablando por esto también. Y también dice que para que Dios nos cuide de hombres malos. Hermano, hay gente que aborrece a Dios. Hay gente que no se siente bien con la palabra de Dios porque lo expone con su pecado, con su realidad. O porque la palabra de Dios va a cambiar a alguien y va a dejar de ganar, su negocio va a perder. Piensa en un cantinero, ¿cuánto perdería de un borracho que está diario en la cantina? Piensa, hermanos, en gente religiosa que tiene su vida dedicada a los ídolos y la palabra de Dios es glorificada en su corazón. Y hermano, mira, el líder religioso no va a estar contento. El sacerdote no va a estar contento. El líder, el obispo, de pare de sufrir, no va a estar contento. ¿Se me explico, hermano? Esa es la realidad. Un pastor en Cuba, un misionero en Cuba americano, fue denunciado, estaba ahí ilegalmente, estaba predicando la palabra de Dios y tenía una iglesia ya creciendo y fue denunciado por la iglesia bautista en la convención. ¿Por qué? Porque estaba teniendo más gente que ellos, por celos. Hermano, sí me explico todo este asunto porque debemos orar. Dice que no de todo se da fe. Hermano, también el hermano Pablo nos dice ahí en Filemón 1:22. Filemón 1:22 dice, porque sé que por vuestra oración os seré concedido. Estoy indicando, vamos a ir allá. Filemón 1:22. Tito, Filemón. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Dice Pablo, espérenme, nomás que oren por mí, para que yo llegue. Hermano, una iglesia debe de estar orando por la visita de misioneros. Ay, caray, ahora sí parece que ya estoy diciendo una herejía, hermano Hugo. Hermano, tenemos que orar porque misioneros visiten nuestra iglesia. El misionero tiene que dejar algo más que las arcas de la iglesia vacías, y eso es sarcasmo. Hermano, mira, el misionero debe traer ánimo a la iglesia. Yo creo que la visita de un buen misionero anima a la iglesia. Anima a la iglesia a ganar almas, anima a la iglesia a dar, anima a la iglesia a ir, anima a otros a dejar a sus bancas. ¡Wow, hermanos! Eso debe de hacer un buen misionero. Si hay un misionero escuchándome y si su visita no produce esto en una iglesia, pues analice su ministerio, hermano misionero. La iglesia debe ser avivada por la visita de un misionero. Entonces, hermanos, cada vez que recibimos un misionero, estamos teniendo ánimo y avivamiento para la iglesia. ¡Wow! Qué tremendo, ¿verdad? Hermano, si usted considerara eso, debería de tener más misioneros visitando su iglesia más a menudo. Vemos la realidad de la necesidad de otros campos.
cuando viene un misionero. Cuando viene un misionero, vemos el poder de Dios actuando, hermanos. Llega un pastor escuchándome. A veces los pastores no somos consistentes.